Marisabel. Marisabel León, vocera de la Fundación Pasitos y además especialista en prevención. Vamos a conversar con respecto a cómo enseñamos a nuestros hijos a que deben cuidar su cuerpo, pero sobre todo entender cuál es ese rol del entorno familiar en cuanto a la autoprotección de un menor para prevenir abusos sexuales. Licenciada, feliz tarde, bienvenida. ¿Cómo está? La escuchamos. Una vez, por favor, nos abre el micrófono. El micrófono, licenciada León. Bien, vamos a esperar que la licenciada nos escuche y pueda abrirnos el micrófono para poder conversar con ella con relación a este tema que hemos anunciado y que tiene que ver precisamente con el hecho de cómo podemos enseñar a nuestros hijos a cuidar, a entender la importancia de su cuerpo, el límite de que nadie toque o se acerque o se, a ver, como que traten de abarcar ese espacio privado del mismo y sobre todo el rol que debe jugar es los familiares, todas esas personas que forman parte del entorno familiar para enseñarle esa autoprotección de un menor. Licenciada, estamos con Hola, usted. ¿me escuchan? ¿Me Bienvenida, escuchan? Hola, bienvenida, buenas bienvenida, tardes, bienvenida, la buenas tardes. escuchamos. Buenas tardes, la Sí, escuchamos. ¿qué ¿Nos tal? Buenas escucha? tardes. Sí, sí, les escucho. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Sí, licenciada, sí. A ver, queremos empezar con preguntarle a usted como vocera de la Fundación Pasitos, en primera instancia, para que las personas, los oyentes, conozcan cuál es el objetivo de la Fundación Pasitos y la tarea que usted tiene en materia de prevención con relación a estos temas de enseñar a nuestros hijos a cuidar su cuerpo. Sí, la Fundación Pasitos Alegres es una fundación que se dedica principalmente a la prevención del abuso sexual infantil por medio de la docencia para los padres, maestros, cuidadores, tutores y la sociedad en general. Vamos a lugares en las comunidades, escuelas, tratamos de abarcar todos los entornos para llevar educación de acuerdo a las necesidades actuales, tratando de ir dejando atrás esos modelamientos conductuales con los cuales se nos creó a nuestra generación, y los desechando para actualizarnos en las nuevas tendencias de crianza. ¿Cuáles son entonces los programas que desde la Fundación se están trabajando con miras a enseñar precisamente a todos los que tenemos esa pues, corresponsabilidad para con nuestra niñez y juventud en cuanto al cuidado de su cuerpo? Bueno, tenemos el programa de acompañamiento para víctimas, tenemos el programa para padres, ¿verdad? A nivel ya interventivo y también a nivel preventivo. ¿Por qué hacemos el acompañamiento con los padres? Porque el primer objetivo parece un poquito ambiguo, pero es el papá, porque debemos de educarnos nosotros primeramente para posteriormente entonces hacer esa reingeniería humana y redireccionar el modelo conductual con que vamos a utilizar para nuestros hijos. Dicho esto, pues educamos a los papás para poder entonces ellos educar a sus hijos. Bien, entonces las herramientas que ustedes utilizan desde la fundación, ¿cuáles serían? Porque entendemos que sin herramientas, una cosa es el programa o los programas que puedan existir, pero herramientas prácticas para los familiares, para ese entorno de ese niño, de esa niña, de ese adolescente, para que entienda la importancia del cuidado que tiene que darle a su cuerpo. Es correcto, nosotros utilizamos las técnicas de acompañamiento, talleres, simposios, foros, tratamos de abordar los temas directos con la comunidad, no esperar que ellos nos lleguen a nosotros, sino tratar de llegar a ese entorno para proteger, para reeducar a los padres, para así poder abordar a los hijos. Utilizamos los talleres, las encuestas, utilizamos las entrevistas,
dinámicas de grupo, familiares, actividades recreativas, porque no todo tiene que ser desde el marco de la seriedad, también hay bastantes técnicas Claro, del así, ludos técnicas, ¿verdad? Para poder abordar un tema tan delicado de una manera bastante jovial, que vayamos cambiando esa mentalidad de que hablarle de educación sexual a nuestros hijos tiene que ser un cuco. Prácticamente eso es el limitante y la puerta que se ha abierto para los abusos sexuales. Ese es un remanente que tenemos en la crianza de los padres, porque nos da pena, se nos suben los colores, nos ponemos a la defensiva, tenemos la idea errónea de que educar en salud sexual es pues hablar de sexo propiamente, y no lo es así. Iniciamos desde la edad pequeña hablándoles sobre las partes de su cuerpo de manera correcta, haciéndolo de una forma natural, sin morbo, sin pena, poniendo límites, cuáles son las partes que son públicas, las partes privadas, qué es una malintención, hablarle a nuestros hijos sobre las emociones, ¿verdad? Cómo gestionar nuestras emociones primeramente, ¿verdad? Para así cuando se sientan incómodos ante una situación, ante una persona, por medio de la comunicación asertiva, este hijo de nosotros se acerque, nos comente: me está pasando esto, esta persona me incomoda, esta situación me incomoda también. De igual forma, hay muchos especialistas que recomiendan el uso de una palabra de seguridad ante esta situación para de esta manera disuadir la atención de un posible perpetrador. Una palabra muy común es la palabra limón. De una vez quedamos en alerta. Hay alguien, hay algo que se siente incómodo mi hijo y me lo está haciendo saber de una manera, digamos, encubierta, por decirlo así. Entonces, como papá, ir aprendiendo estas herramientas actuales, ¿verdad? Ir desechando un poquito eso de los gritos, de los golpes, de la correa, del chancletazo, de que te miro de cierta manera, sino tratar de ir mejorando ese estilo de crianza, tomar lo bueno de la crianza que se nos dio a nosotros, el respeto, la disciplina, los límites, son las cosas positivas, y pues ir dejando atrás lo que es los golpes, como dije, gritos y demás. Entonces, no tenemos que esperar a que nuestro hijo llegue a la adolescencia, a la pubertad, donde va a comenzar a explorar por naturaleza su cuerpo y demás, sino que desde pequeños podemos pues irle enseñando los hábitos de higiene inicialmente, ¿no? Los hábitos de higiene de manera natural. Tu cuerpo se llama así, tus partes privadas son estas, nadie las debe de tocar, y así de una forma natural, natural desde temprana edad, ir educando a nuestro hijo. El error que tenemos es que, como dije anteriormente, esperamos que llegue a la pubertad, esperamos que llegue a la adolescencia. Ya en ese momento es mucho más difícil. Es como esperar tanto tiempo cuando pudimos comenzar desde pequeños a hacerlo de una forma natural. ahora bien, usted recordará, licenciada Marisa, el escándalo que se formó eso fue por allá por el 2017, donde los propios padres de familia exigieron al Meduca retirar libros con contenido sexual, porque, y hasta dijeron, a mi hijo lo educo yo en ese tema de educación sexual. Sin embargo, ¿cómo hacer en un entorno donde el padre a lo mejor no tiene la información, no tiene la capacidad de tratar ese tema, o teniendo la capacidad y la información, cuando procura tratar con el hijo, con la hija, el tema, simplemente el muchacho bloquea porque no se siente cómodo hablando con los padres de un tema sexual? ¿Cómo debe entonces, en ese sentido, ese entorno familiar, hacer, abordar? Si el hijo le está diciendo, ¿de qué me estás hablando? No me hables de eso. Y nada, se bloquea. No escucha, no quiere escuchar ni al padre ni a la madre, o no quiere sostener ese tipo de conversación. ¿Qué pasa en este sentido? Ok, primeramente, pues respondiendo a su pregunta sobre el Ministerio de Educación y los contenidos sexuales y demás, pues tenemos un error muy grande aquí en Panamá, y es el siguiente. Nosotros tratamos de homologar programas y proyectos de otras latitudes, y pues los traemos a nuestro entorno, cuando nuestra cultura y nuestra idiosincrasia no es esto.
traemos modelos europeos de países que están a años luz de nosotros y Panamá apenas está iniciando. La gente se alarma con los escándalos de abuso sexual, pero es algo de toda la vida. Simplemente que los medios de comunicación, las redes sociales están en tiempo real y las víctimas se están sintiendo un poco más respaldadas y están denunciando el hecho. Entonces pasa algo. Desde el hogar esperamos, como dije y repito muchas veces, esperamos a la adolescencia. Y también tenemos este error, que pensamos que educación sexual es sexo, no es así. La educación es familiar e integral, es el término adecuado, ¿verdad? En este orden de ideas, hablamos primeramente partes del cuerpo, nuestras emociones, cómo tener técnicas de seguridad integral y demás. Entonces, cuando yo creo este vínculo de confianza, con esta comunicación asertiva, sin esa malicia, sin ese morbo, porque el morbo lo damos nosotros, porque los niños son seres inocentes, con un lienzo totalmente en blanco. Entonces, nosotros le ponemos este morbo a la conversación, le ponemos esta hipersexualización de que, ay, ya tienes novio, comenzamos a hacer este tipo de preguntas y creamos un entorno incómodo y es ahí donde él se bloquea y no va a querer hablar de nosotros. Entonces, tengamos claro que la educación familiar integral no es el acto sexual. La sexualidad de una persona conlleva muchos aspectos. Recordemos que el ser humano es bio, psicosocial y espiritual también. Estos son los componentes que integran la personalidad humana. Entonces, si nos estamos especificando a la parte biológica, que es el sexo, y los actos sexuales, pues estamos dejando de por hacia un lado otros componentes que son de suma importancia para fomentar la personalidad. Mucho de cómo va a ser nuestro hijo viene de nosotros como padres, de las enseñanzas que le demos, de los ejemplos que les estemos integrando, porque el primer espejo de nuestros hijos somos nosotros mismos. Entonces, si yo tengo una conducta violenta, si yo tengo adicciones, ya sean químicas o sintéticas, y mi hijo lo está viendo como algo normal, como algo habitual, yo le estoy enseñando que ese es el modelo de vida adecuado, porque no conoce otro entorno en esos 5 primeros años de vida, en donde nuestro hijo está 100% con nosotros. Ese es donde más se debe de abonar para que la personalidad se aferre a valores, a principios. Entonces, cuando viene la interacción en el ambiente escolar y tenga otros modelos de crianza que tienen otros niños, ya nuestro hijo sepa decir, no, esto me gustó, eso no me lo permiten en mi casa, sepa poner límites, por así. Esperamos que tenga 16, 17 años, ya el trabajo prácticamente está casi fracasado, porque no debemos esperar para hablarle de temas de salud sexual reproductiva tanto tiempo. La higiene del cuerpo, las emociones, los límites, y esto parece repetitivo, que siempre caemos sobre lo mismo, pero si no aprendemos que esta es la tendencia actual y es la sociedad con la cual estamos viviendo ahora, porque ¿qué pasa? Nosotros decimos, pero lo que sucede es que a mí me criaron así, pero la mayoría Ujú. pues, de los padres de ahora somos millennials, ¿no? Esa sociedad Exacto. de la cual se nos crió a nosotros no existe, ya no existe. Estaba escuchando la entrevista de los panelistas anteriores sobre las redes Ujú. sociales y el entorno digital. Antes para nosotros el mundo era uno solo. Ahora existe, por decirlo así, para tomar un poco de jocosidad, una dimensión paralela que es el ciberespacio. Ahí es donde hay otro tipo de interacciones. Entonces nosotros como padres no podemos tener una cobertura general y mantener a nuestro hijo en una burbuja, sino enseñarles y estar en una supervisión, ¿no? En una supervisión constante, porque ser padre es hasta el último día de la vida de nuestros hijos. Inclusive ahora que nosotros somos padres, le pedimos a veces consejos a nuestros papás y decimos, ¿cómo pudiste tú? ¿Verdad? Entonces es por ahí, es la línea. Y recordando siempre que el primer escenario social del ser humano es el hogar. De allí va a aprender todo y depende de nosotros ser buenos maestros. Así es. Ahora, licenciada, un padre, porque es ciertamente, y es una realidad, puede ser que crean tener
todo el conocimiento en materia sexual, pero eso es un mundo. Yo he conocido de casos de personas que ni siquiera se conocen y desconocen y tienen en esa área ciertas lagunas o pueden ser hasta ignorantes en la materia. Sin embargo, con esto van llevando la vida y no se sientan a hablar con sus hijos de este tema de educación sexual. Fundación Pasitos, ¿cómo puede entrar a coadyuvar, orientar a ese padre de familia, a esa madre de familia, para precisamente que ellos puedan abordar, sentarse con sus hijos y hablarle del tema sin tabúes? Bueno, desde Pasitos, por medio de los programas de acompañamiento, no tienen ningún costo. Las actividades son gratuitas y son voluntarias. Y esta es la parte más difícil, es poder hacer quórum con la gente, porque lamentablemente nuestro país no tiene una idiosincrasia de apostar a la educación. Y nos quedamos en esa parte en que, bueno, yo soy así y así yo crío a Ujú. mis hijos, como usted dijo antes, yo a mis hijos los crío como yo quiero, como a mí me criaron. Sí. Entonces vemos los centros penitenciarios llenos de hombres y mujeres que han estado por casos de violencia intrafamiliar. Hace unos meses atrás hubo un caso muy relevante en donde una adulta agrede físicamente con arma blanca a una menor de 13 años. Exacto. Entonces, ese es el modelo que queremos heredarle a nuestros hijos. Yo creo que no. Entonces, por la ventana que se abre es por medio de esta y muchas otras fundaciones que prestan este servicio gratuito. Entonces, el interés del papá se puede acercar, buscar profesionales idóneos que nos despejen las dudas que tenemos y dejar un poquito el miedo, porque eso es lo que nos paraliza, miedo a lo desconocido. Pensamos, no, es que vamos a traumar a nuestros hijos. No se trata de hablar de sexo, del acto sexual, y lo tengo que repetir miles de veces. Ujú, No se trata de eso, es enseñar elementos básicos, nombre correcto de las partes del cuerpo, por medio de los hábitos de higiene, ahí se le enseña al niño. Hay cualquier cantidad de recursos didácticos ahorita en internet, por canciones, por juegos, por dinámicas. El otro día vi un video donde había una fiesta de cumpleaños y trajeron unos payasitos a animar la fiesta y ujú. cantaban cosas donde decían nadie toca tu cuerpo, cómo lavarlo, cómo bañarlo, y por allí va, porque todo es de acuerdo a la edad, es como en educación, hay Claro, adecuaciones curriculares. En educación se utilizan mucho las adecuaciones curriculares según la edad, según el entorno, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, esta es parte de la pedagogía familiar, esta es parte de la así pedagogía es. familiar en donde, pues, si yo no sé qué debo de hacer, busco la ayuda idónea de un profesional que me pueda contribuir para mejorar esa parte en donde yo estoy un poco me quedo corto. Es como las personas que tienen un hijo con una discapacidad. Nosotros, ningún padre conoce cómo tratar a un niño, por ejemplo, que tenga una pérdida auditiva. Yo tengo que ir a un profesional que me oriente a mí cómo yo debo de hacer. Es lo mismo en este tema. Entonces, ir dejando un poquito atrás ese miedo de que voy a pervertir a mi hijo, que lo voy a traumar, nada de eso. O sea, si yo no le enseño reglas de cómo cuidar mi cuerpo, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer y algo básico e importante es que el ejemplo viene de casa. Si yo beso a mis hijos en la boca, es una parte privada. Mm, Yo le estoy enseñando mm. que quien me quiere mucho me puede besar en la boca. Entonces estas son ventanitas que utilizan los pedófilos y los pederastas para hacer la manipulación y la seducción con nuestros hijos. Yo te quiero muchísimo, por eso yo te toco aquí, por eso yo te beso de esta manera, porque yo te quiero mucho. Entonces, si como papás nosotros no educamos, no enseñamos, pues estamos dejando a nuestros hijos libres a que sean presas fáciles de los y las perpetradoras. Porque recordemos que un pedófilo y un pederasta no tiene género, no tiene género. A veces puede ser un niño mucho mayor, un adolescente con un infante. Entonces, Claro. está un poco alerta. ¿Cuáles serían esos pasos y recomendaciones que usted podría brindarle a la audiencia, tanto a padres, madres, tutores que pueden estar escuchándole en este momento, para evitar o prevenir un asalto o agresión sexual contra niños, niñas y adolescentes
Y ojo, que no solamente en el entorno familiar, también usted puede constituirse en parte de prevenir un abuso si usted está viendo algo anormal alrededor de su comunidad. Pero vámonos al cambio, licenciada, y al volver con la respuesta. Usted no le cambie, ya volvemos. Los temas que se necesitan profundizar. Continúen de ley. Bien, estamos de regreso con la licenciada Marisabel León, vocera de la Fundación Pasitos y además experta en materia de prevención. Conversábamos con ella con respecto a este tema de la importancia de cómo cuidar, enseñar a nuestros hijos de cuidar su cuerpo y el papel que tenemos los padres de familia y ese entorno familiar en materia de autoprotección. Antes de irnos al cambio, le preguntaba sobre esos pasos o consejos puntuales que pudiera facilitar a la audiencia para, pues, sentarnos a conversar con nuestros niños y evitar una agresión sexual. Y no solamente en ese entorno familiar, sino también como parte de la comunidad, como ciudadanos que pudiéramos en algún momento evitar una agresión sexual contra niños, niñas y adolescentes. Así es, así es. La Bueno, escuchamos. a ver, aquí les quiero comentar una frase de impacto que me gusta mucho y dice, quien no evoluciona con los cambios muere en el camino. Anónimo. Bien, con esta frase, nosotros como papás debemos ir cambiando nuestra mentalidad y dejar la rebeldía de creer que no la sabemos todas cuando estamos en un mundo que no conocemos, que es totalmente inexplorado. Estamos iniciando con esta era digital ya el boom grande en donde nuestros hijos son nativos digitales. Entonces, uno de los primeros pasos, el primer anillo de seguridad del hogar somos nosotros, ¿verdad? Entonces, iniciamos con la comunicación asertiva desde la primera infancia, crear ese vínculo de confianza y dejarle claro a nuestros hijos cuáles son nuestros roles. Sí, yo soy tu amigo y tú puedes acercarte a mí a contarme el problema que tengas, pero también tienes que estar claro que mi función es formarte a ti para que seas un ciudadano y una ciudadana de provecho a la vida. Yo tengo que darte esas herramientas para que cuando llegues a ser adulto, tú puedas continuar tu vida. No quiero que, por decir un ejemplo extremo, llegues a caer en una cárcel por cometer un delito. Te tengo que enseñar lo bueno y lo malo. Y aquí esta parte es bastante importante porque siempre se educa para enseñar cuáles son tus derechos. Y hay miles de grupos a nivel mundial que pelean distintas causas de derechos, pero nadie se sienta Ujú. a hablar cuáles son mis deberes como funcionario. O sea, Totalmente. como un ser funcional en una sociedad, quiero decir. Entonces, si yo no enseño, pues que tirar una piedra en una ventana está mal y puede ser una falta, desde el inicio de la infancia, entonces yo estoy dejando que mi hijo haga lo que le dé la gana. Entonces, confundimos mucho el tema de la disciplina positiva y pensamos que es el otro extremo de estos estilos de crianza, que es dejar que mi hijo explore, por decirlo. Muchos expertos dicen que explore. Ciertamente, si no hay una brújula en la vida de una persona, se va a ir como un barco a la deriva. Entonces, como papá, siempre estar allí supervisando, informando y pues voy a tocar un punto que a veces no me gusta hablar mucho en mi praxis porque trato de ser lo más objetiva y universal, pero es ese acercamiento a la parte espiritual. Como dije, somos seres biopsicosociales y espirituales. Entonces, dentro de la parte espiritual, fortalecer que hay un ser supremo, indistintamente la denominación o la creencia, ¿no? En todas las fes a nivel mundial siempre existe una deidad, ¿no? Entonces, iniciando por ese respeto. Ese respeto, eso va a ser muy importante porque si dejamos de que, bueno, cuando es grande, elija, pero cuando es grande ya delinquió, pero cuando ya es grande probó las drogas, pero cuando es grande ya abusó, ya hizo desbarajuste, entonces nos lamentamos, tengo mi hijo en el centro de menores, tengo mi hijo pagando una condena en una cárcel de aquí de Panamá o fuera de Panamá, entonces poner límites claros que ellos entiendan, ¿verdad? No somos los ogros que vamos
a censurar todo lo que hagan, pero sí poner esos límites mediante la comunicación asertiva, la escucha activa y no confundir la disciplina con la violencia y el maltrato. Siempre nos va a tocar ser los malos de la película en cierto momento, pero cuando vamos creciendo nos vamos dando cuenta que quien siempre va a estar ahí para ti va a ser tu papá, tu mamá, toda la vida. Interesante y cierro con esa reflexión de la mano de la licenciada Marisabel León, vocera de la Fundación Pasitos y además experta en materia de prevención, y le agradezco, licenciada, el compartir con esta audiencia esas reflexiones, pero sobre todo dentro de su amplia experiencia, cómo podemos nosotros a través de herramientas y programas que se manejan desde la Fundación Pasitos, pues guiar a nuestros hijos en ese cuidado de su cuerpo, en esa educación sexual, que repito, como usted bien lo señaló, no tiene nada que ver con el acto sexual en sí, sino hacerlos responsable del conocimiento, de la información y a través de la docencia de por qué es importante conocer sus partes, la importancia de que nadie debe tocar sus partes privadas entre pues las otras áreas del cuerpo. Cualquier situación que los mismos niños puedan rechazar y sentir que se está invadiendo ese espacio es lo que como padres debemos pues tener ese valor y tomarnos ese tiempo de hablar con ellos. Licenciada, siempre bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias. Que tenga una linda Muchas tarde. gracias a ustedes por la invitación y estamos siempre anuentes. Gracias. Saludos a todos los radioescuchas y bendiciones. Igual para usted.